¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles. De siempre hemos sabido, eh, por lo menos un grupo de personas que nos gusta estar enteradas de todo lo que acontece en nuestro país y fuera de nuestro país también. Por eso digo que de siempre hemos sabido que el gobierno de los Estados Unidos ha tenido, y no solo con este presidente, ha tenido siempre una injerencia total y absoluta sobre los asuntos más importantes que son para su conveniencia, no para la nuestra. Sin embargo, tienen ellos la forma de presionar a un gobierno para que ceda a todas las pretensiones del régimen norteamericano. Pero sobre todo en este régimen de Peña Nieto, revestido de corrupción, revestido de incapacidad, de ineptitud, de represión, de brutalidad policíaca y de brutalidad castrense. Se han aprovechado de eso los norteamericanos, el gobierno me refiero, para sacarle a Peña Nieto lo que se les pegue la gana. ¿Qué no podrán hacer ante un presidente débil, ante un presidente que está totalmente desacreditado ante su pueblo? Y no solo me refiero a las encuestas recientes que publicó el diario El Universal y también el diario Reforma, que ponen pero hasta por los suelos al señor Peña Nieto. No hace falta las encuestas, digo yo, aunque dicen que sí son indispensables. Bueno, yo respeto el criterio. Basta y sobra con el sentir de la población para calificar el gobierno desastroso de un presidente que ha entregado los recursos más importantes de este país y al gobierno norteamericano. Me refiero a las empresas del gobierno norteamericano. Aquí lo importante que no les gusta y están muy molestos en el gobierno de México, defendiendo como perros la versión que salió del Departamento de Estado del gobierno norteamericano de la desclasificación de unos documentos que dan a conocer que fue la ex jefa o la ex titular del Departamento de Estado de Norteamérica, la señora Hillary Clinton, en donde se fraguó, en donde se redactaron fundamentalmente todas aquellas modificaciones de carácter constitucional que iba a aplicar nuestro país. Y claro, ahora aquí los diputados, los senadores priistas están casi que ladran de coraje, de molestia por la desvestida, por la encuerada, diría yo, que le dan fundamentalmente a Peña Nieto. Y digo a él porque él es el jefe de Estado y él es el jefe de gobierno. La forma en que esto pinta a un presidente que yo con toda honestidad y no con respeto lo pinto como un traidor a Peña Nieto. Entregar los recursos naturales bajo cualquier pretexto, ningún pretexto lo justifica. Entregar recursos energéticos sobre todo, que son propiedad o eran propiedad de la nación, a empresas extranjeras, pues yo no lo puedo calificar de otra forma más que de traición a la patria. Desde luego que ahora están diciendo los senadores, los diputados mexicanos, fundamentalmente del PRI, que aprobaron esa reforma energética, están diciendo que esto que se está diciendo es una mentira, que no importa que provenga del Departamento de Estado del régimen norteamericano, que eso no es cierto, que las modificaciones constitucionales en esta materia a la que me refiero fueron llevadas a cabo eminentemente y única y exclusivamente por mexicanos. Si así fuera, nunca se hubiera hecho esta reforma. ¿Por qué? Porque el deber de un presidente es defender los intereses de sus gobernados, y aquí no lo hizo. Aquí está defendiendo los intereses de empresas norteamericanas. Y mire, para no darle muchas vueltas a este asunto, yo le quiero dar lectura a un documento que es básico y que es fundamental para que podamos entender esto. No lo voy a leer todo porque es extenso, pero sí voy a leer los párrafos que yo considero son primordiales, son básicos, fundamentales para entender esto. El documento se titula Hillary Clinton, coautora de la reforma energética de Peña Nieto. Le llaman coautora, aunque la verdad allá se redactó todo. Que no nos vengan con cuentos de que aquí fue el Congreso. Aquí el Congreso la aprobó y a lo mejor ya hasta se las mandaron en español, porque el interés de Estados Unidos es aprovecharse de todos los recursos energéticos que pueda
de todo el continente americano. México, hasta Argentina, hasta donde puedan, lo van a tratar de lograr. Quieren tener un poder geopolítico que no se pueda ningún otro país enfrentar a ellos, y sobre todo en materia de energéticos. Me refiero al petróleo, al gas, dice. Uno de los sitios de información especializada más importantes del mundo, que se llama The Smog Blog, reveló que la exsecretaria del Departamento de Estado, Hillary Clinton, ayudó al gobierno mexicano a tejer una cadena de simulaciones para abrir el sector estratégico a las grandes compañías internacionales. Posteriormente se presionó a México de acuerdo con los gustos de ExxonMobil, Chevron, BP, el Instituto Americano del Petróleo, los productores independientes de petróleo de Estados Unidos y otros, destaca la nota firmada por el periodista Steve Horn. De acuerdo con el sitio, la precandidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos encabezó desde Washington un amplio equipo que ayudó al gobierno mexicano a mentir públicamente durante un tiempo mientras preparaba la reforma energética. Según los correos electrónicos de Clinton desclasificados hace apenas una semana y recuperados por The Smog Blog, el Departamento de Estado, auxiliado por la Embajada en México, impulsó primero que Petróleos Mexicanos se abriera a las compañías internacionales de petróleo y gas mediante el acuerdo transfronterizo del Golfo de México con el panista Felipe Calderón, y luego trabajó para la reforma energética con el priista Enrique Peña Nieto. Correos electrónicos publicados el 31 de julio por el Departamento de Estado revelan más sobre el origen de los esfuerzos para la reforma energética en México. Confirman que el Departamento de Estado de Clinton ayudó a abrir a la empresa productiva Pemex, que monopolizaba la industria petrolera y del gas en México, a las compañías internacionales del petróleo y el gas. Dos de los tres coordinadores que ayudaron a hacer que esto sucediera, ambos empleados directamente de la señora Clinton, ahora trabajan en el sector privado y pueden beneficiarse económicamente de la reforma energética que ayudaron a crear, puntualiza la nota. Luego menciona que estos correos ofrecen la oportunidad de contar la historia más profunda del papel que tuvo el Departamento de Estado, liderado por Clinton y otros poderosos actores en la apertura de México para los negocios internacionales en el sector energético mexicano. La publicación precisa que tres ex colaboradores de Clinton tuvieron un papel clave en la apertura del sector mexicano. David Goldwyn, primer coordinador internacional de energía nombrado por la exsecretaria de Estado en 2009. El ex embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, quien fuera asesor de Goldwyn como coordinador internacional de la energía, y Neil Brown, un ex empleado de alto nivel del senador Richard Lugar, quien ahora trabaja en la firma de capital privado Culver Kravis Roberts. Un correo electrónico de 2009 confirma que Goldwyn ayudaba desde ese entonces diría yo, a la reforma energética en México. Este trabajaba para el Departamento de Estado, aunque él preparaba su camino hacia la energía mexicana como privado. Los funcionarios de México siguen siendo extremadamente sensibles a cualquier comentario público, sobre todo de Estados Unidos, en torno a la reforma energética y la producción petrolera, dice un cable de febrero 2010. Es cierto eso, por eso no quieren que aquí se sepa nada. Aquí nos ponen una venda en los ojos a través de los medios electrónicos o electrónicos de Televisa, de Televisión Azteca y fundamentalmente de los grandes diarios nacionales, salvo 2 o 3 que plantean la realidad, los demás calladitos para que sigan cobrando grandes cantidades en publicidad del gobierno de México. Por eso dice, los funcionarios de México siguen siendo extremadamente sensibles a cualquier comentario público. Bueno, añade, debemos mantener la vieja política de no comentar públicamente sobre estos temas, mientras en voz baja ofrecemos a México asistencia en áreas de interés, en este caso la apertura del sector energético.
Cuando este cable fue enviado, Carlos Pascual se desempeñaba como embajador de Estados Unidos en México, un trabajo que eventualmente dejó para convertirse en el sucesor de Goldwyn como coordinador internacional de la energía en Estados Unidos. Después de dejar el Departamento de Estado, Goldwyn continuó en proporcionar asistencia para la reforma energética mexicana junto con Neil Brown, pero en el sector privado. The Smoke Blog indica que de las últimas cosas que Brown hizo en el Senado antes de irse a trabajar con Goldwyn fue preparar el informe del 21 de diciembre de 2012 para un comité. El reporte hablaba del acuerdo de hidrocarburos transfronterizo entre México y Estados Unidos. Ese acuerdo fue el primer paso de las iniciativas para la reforma energética. Abrieron la costa mexicana en el Golfo de México a empresas internacionales de petróleo y gas y se presionó de acuerdo con los gustos de ExxonMobil, Chevron, BP, el Instituto Americano del Petróleo, los productores independientes de petróleo de Estados Unidos y otros, dice The Smoke Blog. Brown trabajó en el tema de la reforma energética de México como el principal asesor de los republicanos en el Senado. Para temas de energía destacó un cable de Reuters. También hizo un viaje a México financiado con recursos públicos durante sus últimos meses como miembro del personal de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado. Pascual también trabajó, Pascual fue embajador de México en Estados Unidos, en este acuerdo transfronterizo cuando era embajador de acuerdo con Wikileaks. Públicamente, bien entre comillas, el gobierno mexicano hará hincapié en que las negociaciones permitan a México defender sus recursos naturales, decía un cable del entonces embajador Pascual titulado Transboundary Reservations. Corrijo, dice titulado Transboundary Reservoirs, a Window of Opportunity, reservas transfronterizas, una ventana de oportunidad. Muchos mexicanos consideran el petróleo como parte del ADN del país. Un tratado debe evitar estas preocupaciones y cualquier tema irritante e innecesario entre los dos países. Por eso nos engañaron tanto tiempo y nos siguen engañando, nos siguen teniendo, nos quieren mantener con los ojos cerrados, y que esto de la forma en que intervino el Departamento de Estado cuando era titular del mismo Hillary Clinton no se conozca a profundidad en México. No quieren que se conozca que los senadores y los diputados se niegan a mostrar documentos o lo que ellos llaman minuta de cómo se fraguó esto, porque ahí viene cómo intervino el gobierno de Estados Unidos para vencer, que no les ha costado mucho trabajo, a Peña Nieto y lograr estas reformas que son criminales para los mexicanos. Dice, si bien el gobierno hablará en público sobre las negociaciones para disponer de estas reservas fronterizas como un esfuerzo por defender los recursos naturales del país, el mismo gobierno ve en este tratado una oportunidad importante para que Pemex trabaje con petroleras internacionales y gane experiencia en perforación de aguas profundas, escribió el embajador. Son mentiras y engaños. A México no le hace falta, créanmelo, la asesoría de nadie. Aquí hay excelentes ingenieros petroleros. Y yo hago un paréntesis. ¿Qué sucede si, por ejemplo, una institución no tiene personal capacitado, por ejemplo, para hacer investigaciones acerca de la exploración y extracción de petróleo? Pues hay más de 800 firmas en el mundo que prestan sus servicios, desde luego, a cambio de un pago para realizar esos trabajos. Pero eso no obliga a que ningún gobierno les entregue el petróleo o las convierta en socios. Es como si usted tiene un gran negocio, cualquiera que este sea, y requiere de asesoría de publicitaria, por ejemplo, de mercadeo, pues usted no tiene por qué hacer socio a alguien y entregarle todo su negocio. Usted la contrata para que le esté haga un estudio de mercado y le paga, pero nada más. No, aquí se trabajó para entregar toda nuestra riqueza a esas empresas a las que yo ya he mencionado. Por primera vez en décadas, la puerta a la participación constructiva del gobierno de Estados Unidos con México en el petróleo ha abierto una grieta, ha abierto una grieta. Vuelvo a leerlo para que no, porque le falta aquí un punto. Dice, por primera vez en décadas, la puerta a la participación constructiva del gobierno de Estados Unidos con México en el petróleo ha abierto una grieta, punto y aparte. Estaría en nuestros intereses tomar ventaja de esta oportunidad, dicen los norteamericanos.
entre cuates, de acuerdo con The Smoke Blog, una cosa parece cierta: quienes sentaron las bases para la reforma energética en México, Goldwyn, Pascual y Brown, han creado un clima perfecto para beneficiarse de los frutos de su trabajo, así como de su gobierno. Así es que, pues ya no continúo con esto, nada más para que usted tenga una idea de la forma en que el gobierno de México ha engañado y nos seguirá engañando, y engañó durante mucho tiempo antes de llevar a cabo esta reforma en el poder legislativo de nuestro país. Salvo excepciones de algunos partidos, también son unos traidores por ser solidarios con una de las cosas que más le critico yo a un presidente de la República. Hemos tenido presidentes malos, pésimos, pero como Peña Nieto, yo creo que ni Santana ni el otro que mandó a asesinar a Madero, Victoriano Huerta, han sido tan nefastos como Enrique Peña Nieto, y sobre todo lo están desenmascarando. No pueden negarlo, aunque ahorita los medios nacionales, periódicos, he estado ojeándolos, están atiborrados de declaraciones de Pedro Joaquín Caldwell, el secretario de Energía, desmintiendo todo eso, diciendo que no es cierto, que Estados Unidos no intervino en nada. Por favor, si no somos penitentes, señor Pedro Joaquín Caldwell, usted también es un mercenario, es usted también un negociante del petróleo, usted tiene cientos de concesiones para gasolineras, para el gas. Entonces, pues ¿qué trabajo les cuesta al señor Penchina, diputado del estado de Hidalgo, muy amigo del secretario de Gobernación, y todos esos diputados que ahora están ladrando en los medios de comunicación, rechazando esto, diciendo que son mentiras? Por favor, no les crea a usted. Busque información en medios serios, en medios responsables, que no pasan de 2 o 3 impresos y en redes sociales, o ¿cómo se llama, Gustavo? Redes electrónicas o redes sociales, para que usted se informe detalladamente de lo que yo le digo a usted. No es mentira, como cuando hablé de que por qué México le estaba comprando diario 100,000 barriles de petróleo a los Estados Unidos. Este asunto de la injerencia de Estados Unidos es muy grave, pero pues, al pueblo aquí no le interesa. Aquí el pueblo es capaz de hacer una manifestación si no hubieran corrido al Piojo Piojo Hernández, no sé cómo se llama, el exentrenador de la selección mexicana de fútbol. Ahí sí hubieran brincado manifestaciones y no lo hubieran corrido. Pero un asunto de estos tan delicado, tan grave para nuestro país, no tienen ni idea mucha gente lo grave que es entregar el petróleo a los Estados Unidos. Que había corrupción, pues sí la sigue habiendo, pero es responsabilidad de un presidente débil que no se atreve a limpiar la casa, que deja que todo siga igual. Ya no los quiero cansar, yo les agradezco que tengan la paciencia para escucharme y sigan enviando sus correos. Aquí voy a dar lectura a algunos correos que he recibido. Eugenio García Martínez, muchas gracias, don Eugenio. Dice: valentía es lo que usted tiene y que le faltan a muchos mexicanos para lograr un verdadero cambio hacia un país justo y en paz. Claro, yo por eso aquí hago mis críticas en esta forma, porque yo también aspiro junto con mi familia a un país justo y en paz. Y si nosotros desde una tribuna, por modesta que sea como esta, no lo hacemos, pues nos convertimos en encubridores también, nos convertimos en traidores a nuestro país, a nuestros hijos, les damos un ejemplo pésimo. Por eso yo critico, claro, con elementos. No me gusta criticar si no tengo elementos suficientes para hacerlo, pero asumo mi responsabilidad. El señor Martín Aguirre: buen día, licenciado Adolfo, gracias por su excelente reportaje. Señores, usted muy valiente, hombres como usted necesita a México. Mis respetos, tenga usted un excelente fin de semana. Esto se refiere seguramente al cual fue la última grabación que hicimos, Gustavo. ¿Cuál fue? Yo creo que don Martín Aguirre se refiere a la última grabación que hice desde la semana pasada, que no había vuelto a grabar. Ahorita me va a decir Gustavo cuál fue esa grabación. ¿Cómo se llamó, Gustavo? Se llama Mentiras y Engaños en el asesinato. Sí, Mentiras y Engaños en el asesinato de Rubén Espinosa, de este periodista veracruzano, que han tejido tantas mentiras, tantos engaños para proteger a un funcionario rapaz y deshonesto, de un pillo, como es el señor gobernador de Veracruz. Este señor, ¿cómo se llama, Gustavo? Tú ahí tienes el dato, de Duarte. Duarte se apellida Duarte Ochoa, un gobernante nefasto,
y a quien las manos de allá, los dedos de los periodistas veracruzanos lo señalan como el autor intelectual de la muerte de estas 5 personas, sobre todo de una luchadora social que estaba en Veracruz y de Rubén Espinosa. Pero ha habido 15 asesinatos de periodistas allá en Veracruz desde que este señor está en el poder, y nada ni nadie ha hecho que se castigue a los responsables. Y fíjese usted qué comodidades le dan. En lugar de que lo citen a declarar, a que venga a declarar aquí, no, va el subprocurador de justicia del Distrito Federal, que se convirtieron también en encubridores de este señor, van a tomarle la declaración allá, por favor, ojalá a todas aquellas personas que cometan un delito, que sean presuntos responsables, para no marcarlo yo indebidamente a Duarte, les dieran esa oportunidad. Tienen mucho trabajo, un obrero, que lo vayan a declarar a su factoría, a su fábrica o a donde esté trabajando, pero bueno. Luego Links Andrade dice: buen día tenga usted, le felicitamos de forma conjunta, ya que me atreví a pasar sus comentarios con mis alumnos de licenciatura en psicopedagogía. Con ello aprendemos que la verdad es relativa, es cierto, y los diferentes puntos de vista crean un panorama sobre la deserción de la realidad, tanto personal como colectiva. Agradeciendo su valiosa aportación, queda de usted sus atentos servidores. Yo les agradezco a ustedes que tengan la bondad de enviarme estos correos, y con mucho gusto, créanme lo que yo trato de expresarme con la mayor libertad que tengo. Yo no tengo ningún compromiso más que con ustedes, con mi familia y conmigo mismo. Yo no estoy para cubrir aquí a ningún gobernante pillo, sinvergüenza, que han saqueado al país, que lo han llevado a un precipicio del que no sé cuándo vamos a salir, y no es con las armas como vamos a salir, por cierto. No piensen que yo estoy del lado de los que quieren empuñar las armas para derrocar un gobierno. Esa no es la solución. La solución es cambiar un gobierno, pero a través del sufragio, a través del voto, a través de la presión, pero colectiva, no unos cuantos, que por cierto en Oaxaca enfrentan un problemón de grandes consecuencias con el problema de la reforma educativa. Hay más de 13,000 elementos de las Fuerzas Armadas ahí para intimidar y contener a los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que la mayoría ya se unió a la CENTE por las atrocidades, los atropellos de que son objeto. Esto es grave, la gente a veces no recapacita porque no está ahí, pero esto nos puede arrastrar a problemas muy, muy delicados. La señora Grace, gracias señor, o esta agrupación Links Andrade, muchas gracias. La señora Grace dice: muy buenos días, licenciado Adolfo, Gustavo y Fernanda. Me he sentido muy triste por tantos acontecimientos infrahumanos a estos muchachos llenos de esperanzas y deseos de llegar a un futuro para México. Bien lo dijo este muchacho fotoperiodista, y bien entre comillas, ¿cómo es posible que un hombre cambie mi rumbo de vida? Claro, se refiere a Duarte, al gobernador de Veracruz. Por eso él preguntó en vida: ¿cómo es posible que un hombre cambie mi rumbo de vida? Porque él con las presiones que ejerció a través de los cuerpos de seguridad, obligó a este joven, a este periodista, a huir, a salir de Veracruz y buscar refugio en el Distrito Federal. Pero las manos asesinas hasta allá lo alcanzaron a él, a otra activista social y a 3 mujeres más. Dice la señora Grace: me estremezco con la frialdad para cometer estos delitos. Ni siquiera había sido enterrado este muchacho fotoperiodista, mientras que en otro lugar, Veracruz, asesinaron a otro chico. Y hablando de frialdad, indiferencia y despotismo, es ni nada menos que Enrique Peña Nieto, el que ni siquiera ha dado la cara a los medios por estos hechos. Este señor Enrique Peña Nieto, lo único que le importa es seguir asegurando su bolsillo y complacer a su familia en gastos millonarios. ¿Qué dirán? Ah, que el río suene, al fin que no lo escucho. Qué pena. Agradezco como siempre sus videos dando noticia completa. En otros medios no lo transfieren con todos los detalles. Muchos saludos a sus nietos Fernanda y Gustavo. Buen día y bendiciones. Y tiene usted mucha razón, señora Grace. Peña Nieto, como los avestruces, esconde la cabeza, y se fue de vacaciones cuando estaba esta situación del asesinato de este joven periodista Rubén Espinosa. Se desapareció, que porque se iba de vacaciones. Hágame el favor, qué poca responsabilidad ética, qué poca responsabilidad política. En lugar de hablar, decir
exigir también justicia y pedirle a PGR que trajera el caso y que trajeran al gobernador, que lo citaran para que declararan. No, calladitos, calladitos, entre todos se protegen. Y por último, ya se los dije hace unos días, 5 exgobernadores de México están siendo investigados en los Estados Unidos, concretamente en el estado de Texas. A unos de ellos ya les aseguraron, les congelaron cuentas de más de 1,000 millones de pesos mexicanos, en tanto que aquí ni siquiera alguien se atreve a hablar más que uno que otro periodista. Esa es viva la impunidad. Muchas gracias y gracias, Gustavo.